Le gustaban los toros. Soñaba con llegar algún día a ser torero. Pasear la gloria de su nombre por los ruedos de España y América. Y mirar al tendido para que sus ojos se encontrasen con los de una hermosa mujer que cultivara su admiración, tirándole un clavel o un mantón de Manila. En la Alameda de Hércules jugaba con los niños al toro. Uno embestía y otro, con el delantal de la madre, pegaba torpes pases llenos de inocencia y ensueños. Antonio Castillo Lastruzzi, el imaginero más prolífico de la Semana Santa sevillana, había nacido en la hispalense calle de Antonio Susillo en el año 1882. Y desde pequeño quiso ser matador de toros. El mundo infantil de Castillo Lastruzzi está dominado por ese sueño. ¿Quién sabe si en una de aquellas corridas alegres e incruentas no formó cartel con algunos de los toreros de su tiempo? Con Rafael el Gallo compartiría tertulias y sueños de gloria. Aquellos niños que fueron testigos distantes de la guerra de Cuba y Filipinas convirtieron las plazuelas de sus barrios en ruedos improbables, donde lidiaron con sus fantasías no solo los afanes del juego, sino también las duras condiciones ambientales de una Sevilla atrasada, mortecina y socialmente injusta. Castillo Lastruzzi era hijo de Eduardo Castillo del Pino y de Araceli Lastruzzi del Castillo, ambos emparentados. Aquel niño, que quería ser torero, vivía desahogadamente en el seno de una familia media de la época, propietaria de una fábrica de sombreros en la misma Alameda. El sombrero es en aquella época un complemento del vestir que utiliza masivamente la población. Confería elegancia, porte y determinado rango social. Hacia 1899, con 17 años, Castillo Lastruzzi, pese a estar ya estudiando en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, aún no había espantado de su cabeza su pasión por el toro. Dándose además la circunstancia de que como tenía una casa muy grande, que además era donde estaba el negocio familiar, pues incluso había llegado a construir su pequeña placita de toros dentro de su casa, de la calle del Peral. El Peral, al que hace referencia a la calle del Peral, estaba en el patio de su casa. Es decir, que había una placita de toros con un peral. Y en esa placita de toros, pues, de en cuando, pues, se corría alguna vaquilla. Pero él llegó a torear en serio. No me pregunten ustedes dónde, porque ya está demasiado alejado en el recuerdo, pero llegó a torear. Él me contó a mí alguna vez alguna anécdota que estaba muy de la mano de sus experiencias toreras, pues, personales. En aquella placita, Castillo torearía con gentes del toro y con los amigos comunes de la Alameda. La Alameda de final de siglo es una estampa sepia de sabor fuerte. Lo que muchos años atrás había nacido como lugar de recreo y esparcimiento para la Sevilla acomodada, a estas alturas del siglo se había convertido en barraca de meretrices, sitio de ampones, esquina de guapos, taberna de flamencos, cita de boquirrubios y sindicato de espaderos. Junto con la mala nota, convivían familias decentes de mayor o menor pelaje social. Aquella promiscuidad social le confería al barrio un matiz castizo, achulapado y vagamente romántico. Por las tardes, la Alameda de Hércules era un paseo infantil. Las niñas jugaban al corro, los niños jugaban al toro con capas de verdad pequeñas. Y por la noche, la Alameda de Hércules tenía un ambiente muy pícaro, ¿verdad? Había algún espectáculo
en el extremo de las columnas de los Hércules, ¿verdad? Ahí lo que había era cine, pero en el otro extremo pues había algún tablao donde se cantaba flamenco, un poco en plan de café cantante, con los veladores allí, la gente tomando cosas ya la Alameda empezaba en aquellos tiempos a tener un cierto aire de venta del amor barato. La pasión taurina de Castillo no dio frutos, y por eso su nombre no aparece en el Cosío. Su gloria no estaba en el albero, pero sí en el barro medido y moldeado de sus esculturas. Y del toro, su gran pasión infantil y juvenil, iban a nacer obras tan mimadas como Momento de peligro, La cogida de Reverte, Pase de muerte, Belmonte en media Verónica y muchas más. El siglo había parido dos grandes toreros, José y Juan, quizás los más grandes. Hacían falta otros artistas. Tal vez uno que con su talento revolucionará la escena y la imaginería de la Semana Santa. A Castillo le cayó esa responsabilidad. Pero en 1895 aún no lo sabía y seguía soñando con ser torero. Su sitio estaba aquí, en el taller. Ese iba a ser el escenario de su gloria. Ensimismado con sus sueños taurinos, el joven Castillo descubre con tan solo 11 años el taller del escultor Antonio Susillo. Llega hasta allí de la mano del sobrino del escultor. En aquel taller está el dios del barro, un Susillo ya devorado por sus conflictos personales y su vulnerabilidad psicológica, pero que ejerce sobre los críos la fascinación inmediata del artista, capaz de convertir un puñado de barro en un soplo de vida. Castillo, casi como un juego que le hace olvidar transitoriamente el toro, va con asiduidad al taller de Susillo y comienza a jugar con el barro, a darle formas deliberadas hasta conseguir que el maestro se fije en sus juegos. El joven Lastruzzi tiene genio. Nunca antes había tocado el barro. Mientras que el sobrino de Susillo solo acertaba a jugar torpemente con este, Castillo tenía la magia en sus manos y al poco tiempo comenzaría a modelar figuritas y relieves al estilo del gran maestro. Animado por Susillo, Castillo Lastruzzi decide ingresar en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla hacia 1897. Castillo no tendría más de 16 años. Allí, en lo que hoy es la parte superior del Museo de Bellas Artes de Sevilla, recibe clases fundamentales para su formación artística de los grandes maestros del momento. Pronto destacará por sus condiciones para el dibujo. Y las influencias directas de sus nuevos maestros difuminarán la huella romántica que en el taller de Susillo caracterizaron sus primeros trabajos. A finales de siglo, el mundo del arte sevillano se iluminaba con un género absolutamente andaluz, el costumbrismo. Comerciantes, industriales y hasta terratenientes de nuevo cuño celebran la autocomplacencia de su clase social, colgando cuadros amables, coloristas y anecdóticos sobre las paredes de sus confortables hogares. No parecía importar mucho que ahí fuera, en la calle, Andalucía padeciera hambre y que los índices de mortalidad infantil fueran similares a los de la India. Frente a la cruda crítica literaria que realiza la generación del 98, el costumbrismo cubrirá de azúcar y miel la visión de una sociedad abrumada por las dificultades y las injusticias. Castillo Lastruzzi abrazará también el nuevo credo artístico que, por otra parte, reporta ingresos económicos y concede un inmediato reconocimiento social a sus acólitos. Pero sin olvidar los temas históricos que sigue cultivando por la influencia de Rodríguez de Losada.
Entre sus obras historicistas más notables figuran algunas de la talla de Numancia o Trafalgar. En poco más de 6 o 7 años, desde que entrara al taller de Susillo hasta que frecuenta la Escuela de Artes y Oficios, ha alimentado la sensibilidad de su arte con influencias románticas, costumbristas e historicistas. Castillo acaba de salir del taller de su maestro Susillo, donde aunque hubiera sido en muy pocos años, adquiere sobre todo lo que es la técnica del manejo del barro y el modelado. Nos situamos ya en un momento en el que se desenvuelve su formación académica en la Escuela de Arte y Oficios Hispalense en Sevilla, donde de la mano de su profesor de escultura, Francisco Marco Díaz Pintado, y de la influencia que sobre él ejercieron pintores como Virgilio Matoni, Jiménez Aranda, incluso García Ramos, adquiere una formación que le va a llevar a realizar obras de tipo costumbrista y románticas que se pueden poner de manifiesto en su obra, por ejemplo, La Bacanal, que ganó el premio de la Exposición de México, y otras de temas bequerianos o incluso toreros que acabamos de ver. Inmediatamente, a partir de aquí, entra en un momento, en una fase historicista, de la mano de José María Rodríguez de Losada, y hace una serie de relieves del tipo de Numancia, Trafalgar y otros, que están basados en temas completamente de historia. Antes de llegar a los 30 años, Castillo da ya claras muestras de madurez artística y de las posibilidades de su talento. Sevilla, su ciudad, ha entrado en el siglo XX entregando sus ambiciones colectivas a un sueño llamado Exposición Universal Iberoamericana. En 1908 ya se comienza a hablar de esa esperanza. El centro de la ciudad sufrirá su transformación urbanística, pero España continúa siendo un volcán. Las huelgas se generalizan. Barcelona vivirá su trágica semana y el país conocerá la tercera campaña de África con la conquista del Monte Gurugú por Miguel Primo de Rivera, quien años más tarde trabaría amistad con Castillo Lastruzzi. En 1910 se firmaría la paz con Marruecos y ese mismo año, en la Exposición Universal de México, Castillo ganaría su primer premio de talla internacional con un tema clásico, La Bacanal. Castillo tenía tan solo 28 años y un futuro tan impredecible como el de la propia España. Pero ¿cómo era aquel Castillo Lastruzzi? ¿Cuál era su talante personal? Por testimonios directos, sabemos que Castillo era un joven pinturero, atildado y esteta, casi un dandy que gustaba de amistades de toreros y flamencos. Su posición económica, su atractivo personal y su talante artístico le dibujaban un perfil turbador para las mujeres. En 1901 tuvo su primer hijo, Antonio, con una de las chicas de la sombrerería del padre, Teresa Muñoz García. Castillo solo contaba con 19 años. De esta unión nacieron 8 hijos. La guerra ha estallado. Los soldados y reservistas vibrantes de entusiasmo entre los vítores de las gentes se agolpan en los centros de movilización. En 1914, Europa sufre la profunda convulsión de la Primera Gran Guerra. El viejo solar propaga la pólvora y el gas letal por sus ciudades más emblemáticas. Un año más tarde, la Diputación sevillana le concede a Castillo una beca para ampliar sus conocimientos artísticos en París y Roma. No puede aprovecharla por culpa del conflicto que desangra al continente. Castillo se ve obligado a permanecer en España y seguir trabajando. Hacia finales de la Primera Gran Guerra, Castillo establece una nueva relación con otra mujer,
una bailarina del círculo del maestro Otero, llamada Amparo León Retamar. Amparo, su segundo gran amor conocido, debe ser una artista de cierta talla. Se sabe que vivió en París, al menos durante 3 años, que alternó con esporádicas visitas a Sevilla. Aquel romance en la distancia se alimenta con una relación epistolar apasionada, llena de complicidades sentimentales. En una de las contadas visitas que Amparo realiza a Sevilla, desde el extranjero, se registra una anécdota que habla de la otra gran pasión de Castillo: el toro y su amistad con Joselito el Gallo. Corre el año 1920. Y Amparo, por el insistente requerimiento de Castillo, decide venir desde París a Sevilla a verle. Se han citado en la estación de ferrocarril, pero en Talavera ocurre algo tremendo. Un toro mata a Joselito. En aquella fecha, precisamente el día que Joselito, los restos de Joselito llegan a Sevilla, mi abuela llega de un viaje. Y entonces los viajes no eran tan frecuentes como ahora. Un viaje era algo muy importante. Y mi abuelo, pues, tenía que ir a esperarla. Pero claro, había muerto Joselito y los restos de Joselito llegaban ese día. Y él, pues, olvidó esta obligación familiar para ir a la obligación que le mandaba su alma en aquel momento, que era acompañar los restos de Joselito. Y me temo que mi abuela se encontró sola en la estación. Y Castillo Lastruzzi está en la Alameda de Hércules, acompañando entre las columnas romanas que presiden el paseo el féretro de su amigo. La cita con el dolor la antepuso a la del amor. Amparo no se lo perdonó, pero ese mismo año, poco antes del verano, nace Amparo Castillo León, la única descendencia que tuvo de este matrimonio. Se ha hablado mucho de la relación de Castillo con las mujeres, incluso rozando la leyenda o el tópico de que efectivamente era un mujeriego, ¿no? Esto no es exactamente cierto o rigurosamente cierto. Castillo tuvo 2 relaciones en su vida, con una primera mujer tuvo 8 hijos y con una segunda tuvo una hija, pero nunca llegó a convivir con ellas. La pregunta que nos hacemos muchos es ¿por qué?, ¿no? Y quizás sea precisamente por esa cierta egolatría o regusto en la soledad o en el mirarse a sí mismo que suelen tener todos los artistas, y que te propicia a que, aunque necesites precisamente de una compañera para mantener una relación afectiva, sexual, más que nada, después la creatividad se produce en esos momentos de soledad que no dejan de estar alimentados, como digo, de una cierta egolatría y de un mirarse a sí mismo y de un estar solo, porque muchas veces son incapaces de convivir con otras personas. En 1922, cuando Castillo aún soñaba con alcanzar las más altas cimas de la escultura, se reúne el Consejo de Hermanos de la Cofradía de la Bofetá de Sevilla. Quieren sustituir las figuras de su paso de misterio por unas nuevas. Y a lo largo del debate, salta el nombre de un escultor sevillano muy considerado en los medios artísticos locales, pero que jamás se ha enfrentado con la imaginería sacra. Un año más tarde, procesiona el paso de misterio de Jesús ante Anás por las calles sevillanas. Y su visión conmociona a todos. Aquella bofetá escénica, la del gran sacerdote de los judíos a Jesús, se convirtió para Castillo en su definitivo golpe de suerte. Efectivamente, había llegado un momento en que Castillo, ese escultor modernista de sabios románticos, le había tocado un golpe de suerte, ya que había abandonado su quehacer escultórico hasta ahora. Una muestra muy clara del mismo es precisamente este monumento que tenemos detrás a Benito Más y Prat, en esta glorieta del Parque María Luisa, y se mete de lleno en el mundo de las cofradías para hacer ese gran misterio que fue el primero de su serie, concretamente el de Jesús ante Anás de la Cofradía de la Bofetá. Y precisamente a partir de ahí, que ya le llueven los encargos, pues aporta precisamente a la Semana Santa 3 cosas fundamentales. Primero, la ejecución de estos misterios con esta escenografía tan significativa, la aportación de sus personajes secundarios de la Pasión
que plasman fielmente la mentalidad infantil, y la aportación de la dolorosa castiza, que desarrolla basándose en el tipo de mujer andaluza. Castillo es uno de los artífices de la Semana Santa sevillana, tal y como la conocemos en la actualidad. El hombre que buscó la gloria primero en el toro y después en la escultura profana, se convierte, por azar del destino y por la tensión desbordada de su talento, en el imaginero más prolífico de la Semana Santa hispalense. Castillo, con una visión escénica de la vida de Cristo, logra romper con la rigidez neoclásica en la disposición de las figuras en los pasos, carentes de comunicación entre sí, para hacerlas vivir un momento determinado de la pasión en mitad de una sugestiva escenografía. En este sentido, Castillo supera la intuición de Roldán a finales del XVII, porque convierte el paso en un escenario teatral sacro. Sus figuras quedan enmarcadas en escenarios perfectamente teatrales, y ello justifica la inclusión de elementos ambientales tanto naturales como artificiales. Es el caso, por ejemplificar, del olivo en los pasos de misterio del beso de Judas y del prendimiento, o del pebetero que esparce incienso por las calles de Sevilla la noche del martes santo en el paso de misterio de la Bofetá. Personajes que, como actores dramáticos que son, adoptan actitudes discursivas y declamatorias. Recordemos el escriba que lee la sentencia en el paso de misterio de la Macarena, o el perragorda que se mofa de Cristo en el paso de San Esteban, y qué decir de Pilato, que se sitúa en el frente de las andas del paso de misterio de la Hermandad de San Benito. Figuras que se desenvuelven con plena libertad, con plena autonomía sobre el entarimado de las andas procesionales. Figuras que el pueblo sencillo identifica de una manera certera gracias a que Castillo incide en el conocido recurso de equiparar la bondad natural con la belleza física y viceversa, la fealdad con la maldad. Castillo, en efecto, fue un auténtico creador de tipos iconográficos. Crea el soldado romano, el sañón judío, el esclavo etíope, que se repiten sin cesar en todos y en cada uno de esos pasos de misterio. Naturalmente, Castillo siempre va a cuidar más el efecto de conjunto que la calidad individualizada de sus figuras. No en balde, como gran director escénico, a Castillo y a su talento nadie, ningún escultor, lo ha aventajado en lo que llevamos de siglo. Pero ese teatro sacro que monta Castillo en los pasos necesita perfiles psicológicos en sus actores. Y aquí Castillo se nos revela tan efectista como genial. En los actores principales descartará de plano cualquier rasgo de dolor, sufrimiento, congoja o abatimiento. Ni sus Cristos ni sus vírgenes compartirán con los humanos esos desequilibrios emocionales. Los convierte en seres divinos, muy por encima de las turbaciones de los mortales. Ha sublimado el dolor y la pena, convirtiéndolos en categorías psíquicas inalcanzables para las ataduras emocionales de los hombres. Con los personajes secundarios, esos que aparecen teatralmente en los pasos entre toda una tramoya de pebeteros humeantes, mobiliario imperial y aves inocentes, Castillo recurre a un recurso visual muy utilizado por el cine mudo y por el sonoro de la primera época. Hacer de la fealdad la expresión moral de la maldad. Un recurso infantil pero efectista. Sayones, burócratas judíos, negros esclavos, gobernadores romanos y soldados emplumados
conformarán un nutrido cartel de personajes secundarios sobre los que recaerán como recurso artístico todo el peso del feísmo como enseñanza moral. La otra gran aportación de Castillo a la Semana Santa sevillana, como la entendemos en nuestro siglo, será la Virgen Castiza. Una visión absolutamente meridional de la Madre de Cristo, lejos de los rostros sufrientes de las tradicionales vírgenes castellanas. El dolor lo espantó siempre esta tierra nuestra, reivindicando la bondad de la belleza. Y Castillo se saca de la chistera mágica de su gubia un nuevo canon para concretar este concepto novísimo de Dolorosa. La Virgen Castiza, o sea, una mujer andaluza, morena, de ojos negros y profundos, de piel vagamente amulatada y capaz de transmitir al público la vibrante emoción de su belleza. Don Antonio Castillo Lastrucci crea el modelo de la Dolorosa Castiza para rendir un homenaje a la mujer sevillana, a esa mujer que él conocía y con la que se relacionaban día a día en la vecindad, en el taller, en los grupos de amistad. Por eso esta Dolorosa va a tener como principales características unas carnaciones morenas, unos grandes ojos negros y sobre todo el acierto de infundir esa expresión de sentimiento doloroso que ha dado en llamarse el dolor letífico, porque consiste en plegar suavemente el entrecejo. De todas formas, este artista tan conocido dentro de la estética del neobarroco sevillano tendrá siempre en sus imágenes unos grafismos propios, como son el tallar pormenorizadamente la lengua dentro de esa boca entreabierta o el presentar en el centro de la encía superior una paleta en lugar de los consabidos dos dientes. Y por supuesto también el modelar de forma muy suave, muy tierna, la papada dentro del más puro dictamen estético del siglo XIX. Y concretamente creo recordar que a partir de 1929, cuando interviene en La Esperanza de Triana, pues optará por representar un cuello tubular también de gusto decimonónico. Así como, por ejemplo, utilizar en todas sus mascarillas ojos de vidrio y 5 lágrimas cristalinas que se deslizan suavemente sobre las mejillas de estas dolorosas sevillanas. La primera Dolorosa Castiza que procesiona en Sevilla es la que Castillo talló para la Hermandad del Dulce Nombre. Una semana antes de su primera salida procesional, en 1924, Castillo dio por finalizada su factura e invitó a un grupo de hermanos para que la vieran. Cuando Castillo retiró la sábana que la cubría, algunos de aquellos hermanos se sorprendieron al reconocerla como una de las vecinas más hermosas del barrio de San Lorenzo, María, a la que conoció el escultor en el círculo de amistades de la Academia de Baile de Otero. Después de procesionar aquel año, Castillo la retocaría para potenciar más su divinidad. San Vicente 52. En esa dirección estaba el taller de Castillo Lastrucci. De aquella factoría de arte sacro salieron los encargos que las hermandades firmaban con el imaginero de moda. La prensa sevillana lo elogia en artículos apasionados que no hacen sino recoger el gran impacto visual que sus misterios provocan en los espectadores. Entonces calculo yo que habría allí unos 15 o 16 hombres, entre oficiales, escultores, sacadores de puntos, doradores, tallistas, carpinteros y aprendices. Había una perfecta sincronización del maestro con el taller. El maestro tenía su estudio arriba, en su aposento, en su habitación, pero él constantemente estaba bajando al taller. Bajaba, hablaba con los oficiales, corregía las cosas, asesoraba, corregía
daba su opinión. En fin, eso... Hubo una época en que se casi dice que salían muchas figuras, claro, salían muchas figuras porque había esa organización perfecta en la realización, pero todo se hacía a mano. Allí no se intervenía, lo único que había más moderno era una máquina Bulgari corriente de sacar de punto, que hoy ya casi ni se emplea, con las modernas máquinas copiadoras. La misión del taller era preparar faena abajo, o sea, sacar de punto, apurar más o menos para que el maestro luego las cabezas, las partes principales de la obra, esas las terminaba él. Luego ya otra vez volvía abajo, se montaba y ya era una labor de taller. Entre 1923 y 1945, Castillo acomete la fábrica de sus grandes misterios. La bofetá, la flagelación de Utrera, la sentencia, San Benito, San Esteban y los panaderos. Durante este periodo, también firma sus 3 grandes dolorosas: el Dulce Nombre, la Iniesta por 2 veces y la Virgen de la O. Después de la Guerra Civil, el nacionalcatolicismo impone sus leyes. Esta será una de las razones de la gran demanda de imágenes sacras y restauraciones que inunda de encargos el taller de Lastruzzi. Quizás la restauración más sonada de Castillo fue la de la Esperanza de Triana. El taller de Castillo no solo trabaja para Sevilla y su provincia. Su fama va más allá del círculo cofradiero local. Y en Alicante procesionan hoy muchas de sus creaciones, como el Misterio de Descendimiento y el Cristo del Mar. La presencia de Castillo en Alicante es tan fuerte que se acuña la siguiente frase: en Murcia, Salcillo, y en Alicante, Castillo. La Semana Santa hispalense vive durante los años 20 un tiempo de absoluta definición. Juan Manuel, en 1908, ha diseñado el palio rojo de la Macarena, canon estético de singular belleza, donde se cifra, como antes en ningún otro, la gracia y la elegancia y que sería referente obligado para los palios venideros. La música vive, igualmente, tiempos de dulce inspiración. En 1919, Manuel Font de Anta incorpora el himno procesional por excelencia, a Amargura. En 1924 se escribe Pasan los campanilleros. En 1925, Estrella Sublime. Pero sobre todas ellas, pesa con absoluta jerarquía a Amargura, marcha fúnebre que trasciende su ámbito cofradiero. Basta recordar, como anécdota, que en 1936, en el entierro del dirigente anarquista Buenaventura Durruti, fue interpretada tan hermosa marcha, tal vez por desconocer la banda anarquista su vinculación con la Semana Santa sevillana. Todos estos aportes, junto con otros hallazgos y la imaginería de Castillo, van a darle a la Semana Santa la impronta con la que hoy la conocemos. Inictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos. Así pasa la vida, la fama y la gloria. Los últimos años de la existencia de Castillo transcurren inadvertidos en la misma Sevilla que anteriormente lo había aclamado. Los 2 grandes últimos trabajos de Castillo fueron El beso de Judas y San Gonzalo, cuyo nazareno actual, obra de Ortega Bru, sustituyó al original de Castillo por deterioro de la madera de la talla. Él estuvo trabajando hasta última hora, ya claro, menos actividad algunas cosas, pero él tenía esa cosa, como no era aficionado a salir ni a nada, pues se distraía en casa modelando. Lo último que modeló fue un Belmonte, Osolito y Belmonte, que lo tengo yo en casa de mi hija,
Y era la última obra que hizo él. Era una enamorada de su El barro profesión. cocido. Y ya un mayor, pero perfectamente hecho. Era una enamorada de su profesión y... Estaba modelando desde que tenía 17 años, 14 o 15 años, pues hasta los 80, que usted sí modeló, cogía el barro y ni se manchaba las manos siquiera. Castillo recibe la fría invitación de la muerte a los 85 años de edad. Se va sin despedirse, en silencio, como con timidez, siendo fiel a su carácter hasta el final. Era la noche fría del 29 de noviembre de 1967. Sus familiares lo encontraron al día siguiente al lado de la Piedad, el trabajo del que nunca quiso desprenderse y que hoy preside, desde noviembre de 1995, el nuevo emplazamiento de su tumba en la iglesia de San Julián. Ya desde que se muere Castillo Lastrucci, la hermandad está pensando y deseando de que sus restos mortales estuviesen aquí, acompañando a tantas imágenes suyas. La familia, para que los restos mortales de Castillo Lastrucci estuviesen bajo una de sus obras más queridas, de la que nunca se quiso desprender, de la Piedad, que está a mi espalda, cedió esta escultura preciosa a la parroquia y a la hermandad. Esta es la motivación de que Castillo Lastrucci estuviese donde siempre esté la Piedad, que es su obra querida. Las dos obsesiones estéticas de Castillo se corresponden con las dos imágenes emblemáticas de la Semana Santa sevillana, la Macarena y el Gran Poder. Del Señor de Sevilla le obsesionará la cabeza, canon recurrente en todos los Cristos de Lastrucci. Con la Señora de San Gil, ese canon femenino que como virgen no guarda relación con ninguna otra de las que procesionan por la ciudad, Castillo mantiene una fidelidad más allá del propio interés artístico del imaginero. Cuando se suceden en Sevilla las salvajes acciones que presiden el comienzo de la Guerra Civil, durante algunas noches, Castillo hace guardia junto a la Señora de San Gil, en la iglesia de la Macarena, para defenderla de la barbarie y la sinrazón. Pero Castillo no fue el único. La religiosidad popular sevillana, al margen de militancias ideológicas, dará otros ejemplos de respeto y amor a sus símbolos locales. Un grupo de prostitutas, a fuerza de casta y taconazos, impidieron el incendio del convento del Espíritu Santo en 1931. Y Salvador Dorado, el penitente, capataz de capataces, bloquea la intentona miliciana de quemar la iglesia del Patrocinio, donde se venera el cachorro de Triana. Muchos de aquellos incendiarios, enajenados por unas ideas manipuladas y torpemente entendidas, no llegaron nunca a entender que una cosa era el dios de los banqueros y de la oligarquía local, y otra muy diferente, lo que representaban aquellas imágenes vinculadas sentimentalmente al pueblo sevillano desde hacía siglos. Castillo Lastrucci tiene calle en Sevilla, y tiempo hubo en el que sobre su casa lucía una lápida reclamando su recuerdo. La lápida se cayó y nunca fue repuesta, símbolo, tal vez, de esa funesta inclinación hispalense de olvidar pronto y mal a sus hijos más relevantes. El ayuntamiento sevillano quiere poner nuevamente las cosas en sus justos términos. El ayuntamiento, a través de la concejalía del casco antiguo, va a reponer la lápida que la ciudad le puso al imaginero en el sitio donde él vivió, en su residencia habitual, y también estamos pensando, porque es un deseo de distintas hermandades, porque él tuvo muchísima vinculación con las hermandades, pues el hacerle un monumento en la ciudad. Es iniciativa de distintas hermandades y si eso se culmina, pues también el ayuntamiento participaría. Entendemos que Sevilla le debe mucho a Castillo Lastrucci porque no se entendería la Semana Santa de los años 20, 30, 40 después de la guerra sin la colaboración y sin la aportación de Castillo. Por encima del olvido de los hombres, Castillo Lastrucci sigue vivo en una ciudad oportunista y desmemoriada, que siempre se apuntará al primero que llegue. Sus imágenes en nuestras calles vuelven a llenar de agitación y vida el taller de San Vicente 52. Un tiempo dorado que declinó
como la juventud y la belleza con los años, en un abrir y cerrar de ojos. Inictu oculi. Viendo hoy la hermosa serenidad del dulce nombre, uno puede estar de acuerdo con Oscar Wilde cuando decía que la gente sabe el precio de todo, pero desconoce el valor de nada. En realidad, la tragedia del olvido no reside en el propio olvido, sino en haber sido alguna vez el centro de atención de todos.